Muy buenas tardes, Dios me los bendiga y me los guarde. Nuevamente estamos los jueves, cambiamos de horario, vamos a hacer una pequeña información que tenemos que darles rápidamente. Cambiamos de horario los jueves a las 6 de la tarde, es el horario donde vamos a dar los pequeños mensajes que el Señor nos dé para su pueblo, para toda aquella persona que se conecte por esta vía. Entonces, esto van a ser todos los jueves a las 6 de la tarde para que todo aquel que tenga tiempo en su trabajo, en su hora libre, o donde esté en sus hogares, pueda meterse en el Facebook de la Iglesia Pescadores de Hombres del Cristo Resucitado con la profeta Zulay Mendoza, y a través de esta ventanilla puedan recibir el mensaje que el Señor nos da para el transcurso de la semana o culminar la semana. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Espero que este servicio llegue a ustedes, a los corazones de cada uno de nosotros, porque nosotros necesitamos del Señor. Él no necesita de nosotros necesitamos de Él todos los días, y sabiendo y teniendo presente que la venida de Él ya está cerca, y no queremos que Él nos vaya a agarrar a nosotros como que estuviéramos distraídos, peleando o divirtiéndonos, como encantados con las cosas del mundo y lo que nos ofrece el enemigo. Entonces perdemos la oportunidad de estar en el reino de los cielos. Tengo un pequeño testimonio que dar, donde una persona venía en un taxi y estaban preguntando, porque un pastor había dicho que tenían que comprar terrenos en el cielo. Quiero aclararle esto: comprar terrenos en el cielo es tener un lugar en el reino de los cielos, a la presencia de Dios. Y eso no se compra con dinero, no. Se compra con los buenos actos, con tu arrepentimiento, con las obras que tú haces aquí en la tierra. Con eso es que se hace, con eso es que compran ustedes, no comprar, que buscan un lugar en el reino de los cielos. O sea, nos ganamos ese lugar en el reino de los cielos cuando estamos bien y cuando estamos en la brecha, parados con el Señor. Que venga lo que venga, nada nos mueve. Entonces quiero que tengan eso claro. Comprar terreno o tener algo en el reino de los cielos es tener un lugar. Y para poder tener eso allá en el reino de los cielos, tener un aposento digno de allá en el reino de los cielos, tenemos que enviar materiales de buena calidad. ¿Y cuáles son esos materiales? Las oraciones, el arrepentimiento, el perdón de pecados, el ayudar a nuestro prójimo, en caminar con Jesús y caminar y seguir los pasos del Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace contener buenos materiales de buena calidad en el reino de los cielos. Amén. Vamos rápidamente. Señor, te damos la gloria y la honra a ti primeramente, para que tú pongas el orden y organice todos los hogares, aquellos hogares que están desorganizados, Padre amado, esos hogares que están disfuncionales, Señor, que tú traiga la reorganización y formación a ellos, Padre Celestial, y que los ayudes a pasar el río, que los ayudes a pasar las circunstancias, mi Señor. Ponemos este servicio en tus manos y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir buscando Josué 3, del 1 al 2. Josué 3, del 1 al 2. Es muy importante que leamos la escritura, que cada quien en sus casas, en el lugar donde estén, ustedes busquen el versículo, ¿verdad? La cita y la lean. Amén. Josué 3, del 1 al 2. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Muchas personas y muchos padres de familia y muchos estudiantes que están estudiando, que a veces vemos que tenemos que tomar una decisión y no la tomamos por no dar el paso o por no pasar el río. El río es el paso, dar el paso o tomar una buena decisión es pasar el río. Si usted quiere pasar el río, usted tiene que tomar la decisión, usted, pero con Dios. No, nunca tome una decisión a la ligera. El hombre que toma decisiones a la ligera es una persona que no tiene sentido común. El hombre que en sus emociones toma decisiones es ese hombre, esa mujer va al fracaso. ¿Por qué? Porque por emociones no podemos tomar decisiones. Si vamos a cruzar el río, crucemos el río con nuestro Señor Jesucristo. Él dio la vida por nosotros, Él vino al mundo y pasó el río, y pasó todo y enseñó las estrategias de cómo podía pasar el río Jordán. Josué era una persona común y corriente como usted y como yo.
Él era un servidor de Dios y tenía en sus manos la responsabilidad de seguir adelante el trabajo que le había dejado Moisés. Porque Moisés, cuando partió a la presencia de Dios, le dejó esa responsabilidad a Josué. Josué tenía que terminar de llevar al pueblo de Israel al pueblo a las tierras de Canaán, que estaban poseídas por los amorreos, por los evitas, por los fariseos y por otras tribus, otras genios que estaban allí acampando y viviendo en esta tierra, y ellos tenían que luchar esas tierras. Por eso cuando nosotros luchamos algo, tenemos que decidir cómo la vamos a luchar, qué armas tenemos, porque si no tenemos unas buenas armas, no vamos a ganar la batalla. Pero si nosotros tenemos a nuestro Señor de nuestro lado, les aseguro que sí ganamos la batalla, porque Él adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Y todo lo que nosotros lo pongamos en presencia de Él, Él nos da la fortaleza, la sabiduría y las estrategias de cómo podemos hacer para pasar el río. Amén. Acompañando junto al Jordán, Israel se afrenta a su completa importancia para seguir lo que está puesto delante de ellos. ¿Qué veían ellos delante? Ellos veían el inmenso río Jordán, un inmenso río grande que estaba alto porque la marea se altaba, se subía, y era una liga, porque en el río Jordán también persiste la liga, ya agua dulce y agua salada que viene con el mar rojo. Entonces quiero decirle a ustedes que a veces nosotros nos paramos en la mañana y nos preguntamos nosotros mismos y nos ponemos de frente o en el espejo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo puedo proceder? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo alcanzar la meta? ¿Cómo puedo salir y buscar el pan? ¿Cómo puedo salir y presentar este examen y pasarlo? ¿Cómo puedo hacer para conquistar la amistad, para conquistar el amor, para conquistar la confianza de mis hijos, de mi familia? Eso es algo que nosotros nos enfrentamos todos los días. Cuando tenemos problemas y dificultades en nuestros hogares, pensamos y no sabemos cómo vamos a analizar. A veces nosotros tomamos decisiones sin el Señor y hay cosas que no deberíamos hacerlo, porque sin Él nada podemos hacer, nada. Vemos el problema que lo tenemos de frente y no sabemos ni cómo lo vamos a resolver, ni qué vamos a hacer para poder resolver ese problema, esa dificultad en la cual estamos atravesando, estamos enfrentando. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, Dios te da a ti estrategia y nos da dirección en cómo podemos hacer para pasar ese río y pasar la dificultad en una hora buena, para que el Señor nos dé la victoria en su buena disposición, en la voluntad de Él. Amén. Esto no ha pasado todavía. Esto está en nosotros, que cuando vemos o nos enfrentamos a cualquier situación, sentimos que no somos capaces de hacer o de atravesar el río de dificultades o el río de problemas, pero no vemos cómo podemos pasarlo. No lo vemos. Entonces que a veces queremos pasar nuestra dificultad con nuestra opinión propia, con nuestra sabiduría propia, porque a veces tenemos un intelecto que queremos saber más que Dios y queremos sobrepasar la sabiduría de Dios. Nadie pasa la sabiduría de Dios. Nadie sobrepasa esa sabiduría. Dios lo sabe todo y Él es el que nos dio a nosotros esa sabiduría, ese entendimiento para que nosotros podamos enfrentar la vida todos los días. Por eso es necesario de que ustedes tomen la decisión de buscar a Jesús y ponerlo a Él en todas las cosas, en todos los problemas y dificultades que tienen, porque Él es el único que puede darnos las herramientas para pasar. Él es el que levanta personas, ángeles, envía ángeles mensajeros para que ustedes puedan obtener la solución de cada enfrentamiento, de cada problema y circunstancia que enfrentamos todos los días. Amén. Josué 1:11. Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. A veces
A veces, y creo que este servicio o esta palabra va para personas que en realidad han pasado por situaciones o van a pasar por situaciones. Cuando usted tome una decisión de abandonar un hogar, de irse de su tierra, lo primero que tiene que tener usted es financiamiento. Tiene que tener financiamiento. ¿Por qué Josué envió y fue por todo el campamento avisando que iban a partir para que cada quien recogiera y tuviera alimento, para que no faltara en la travesía? Así mismo les digo yo a esas personas que salen de sus hogares y de su tierra para ir a otro país, prepárese primero para la travesía. Primero prepárese espiritualmente con Dios y después prepárese físicamente llevando el alimento para que usted no fallezca en la travesía, sino que usted llegue al destino que Dios le está dando dirección para que llegue. Pero primeramente tiene que ser con Dios. Por eso el pueblo de Israel tuvo que prepararse para poder atravesar el Jordán, porque no era fácil de llegar desde el punto donde ellos estaban hasta el río Jordán. Era un distanciamiento como más de 30 leguas. Entonces quiero decirle que a veces cuando partimos nosotros que somos extranjeros, que somos inmigrantes, cuando salimos de nuestra tierra tenemos primero que prepararnos psicológicamente, mentalmente, espiritualmente y físicamente, con provisión para poder soportar la travesía. Amén. El Señor le dijo a Josué lo que tenía que hacer el pueblo para que se levantarían y reuniesen la provisión, porque tenían que partir. Tenemos que siempre prepararnos antes de dar un paso o antes de decir algo o antes de ir a buscar algo, prepararnos para una respuesta, bien sea negativa o positiva. ¿Por qué? Porque cuando a usted le dicen que no, usted parece que le cortan las alas. Pero si cuando a usted le dicen que no y usted le busca el por qué no, es porque en ese momento no le es beneficiario a usted. Y no doblegue la mano del Señor en contra, sino que sea doblegada a favor de usted la mano del Señor. ¿Para qué? Para que usted pase y tome las buenas decisiones que tiene que tomar. Por ejemplo, hay parejas que deciden casarse, que tienen un tiempo ya viviendo y después deciden casarse. Y resulta que deciden ellos como personas, como ser humano, en su deleite, en su opinión, deciden casarse, pero al momento después de casarse, después viene una separación. ¿Por qué? Porque no preguntaron a Dios y no tomaron esa decisión delante de Dios. Por eso es necesario que todas las cosas las hagamos en la presencia de Dios. Amén. Si vemos cómo Dios nos habla, cuando tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer para solucionar. Hay muchas personas que no se preparan para salir a cualquier evento que se le presente, que no tienen pensado, ni tampoco tienen ni la aprobación de Dios para salir, sino que se van así, se van sin la aprobación de Dios. Después por el camino es que viene y dice: Señor, me estoy ahogando, Señor, me estoy yendo. La palabra dice que cuando tú agarras las armas de Dios, usted puede pasar por el fuego, usted no se va a quemar. Usted puede pasar por las aguas y usted no se va a ahogar. Usted puede pasar por el valle de sombra de muerte y usted no le va a pasar nada, porque el que va a su lado es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Vamos a darle la gloria y la honra a Él. Toda honra y toda la gloria es para Él, porque a Él le pertenece. Antes de hacer o decidir el camino o el paso que va a dar, primero pregúntele a Dios y espere que Dios le dé respuesta. A veces nos desesperamos porque no tenemos respuesta, y cuando no tenemos respuesta no podemos insistirle al Señor por una respuesta que no nos va a dar, porque no nos conviene en ese momento. Pero vemos más adelante, vemos que lo que le hemos pedido al Señor se nos da. Se nos da, ¿por qué? Porque era necesario en el tiempo de Dios. Muchas personas quieren que el Señor trabaje en el tiempo de ellos, y Dios no trabaja en el tiempo del ser humano. Dios trabaja en el tiempo de Él, y trabaja en fuera de tiempo cuando es necesario. En Génesis 15 del 18 al 21,
Del 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los queteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. El Señor, fíjense que el Señor, antes que viniera el Espíritu Santo y antes que viniera Jesús, el Señor ya trataba con su pueblo, con su hijo escogido, con Israel. ¿Qué pasó con eso? Israel había estado esperando el momento de entrar a la tierra prometida y tomar posesión de ella durante 500 años. Fíjense, para que el Señor diera una respuesta, pasaron 500 años, porque el Señor lo hubiera dado de una vez: tomen la tierra, agárrenla, pero no es así. El Señor tenía que probar el corazón de cada uno del pueblo de Israel. Y por cierto, había mucho pueblo malo entre ellos, muchos incrédulos que no creían en la palabra ni de Moisés ni de Josué, y a pesar que era la palabra de Dios, porque el Señor habló con todos, y como los oídos se les reventaron, ellos le pidieron a Moisés que le dijera a Jehová de los ejércitos que hablara solamente con él, y que lo que le dijera a él, ellos lo iban a hacer, y fue un engaño de parte de esa gente. Pero ellos creían de que ellos estaban engañando a Moisés, o estaban engañando a Dios, se estaban engañando ellos solitos, porque ellos mismos iban a caer en la misma esa trampa que estaban haciendo para que el pueblo de Israel no tomara posesión, porque hasta se vendían con las que estaban del otro lado en posesión de la tierra. Ellos se vendían. Entonces tomaron 500 años para poder ellos obtener la tierra prometida, desde que Dios prometió la tierra a Abraham y a su descendencia por medio del pacto. Hubiera sido muy justo que el Señor hubiera agarrado a tomado a todos y los hubiera hecho sus hijos. Hubiera sido solamente una sola cobertura, pero Dios escogió a un pueblo para él hacerlo diferente a los demás pueblos. Por eso, cuando Noé hizo el arca, entraron solamente los que el Señor dijo que entraran. ¿Por qué? Porque él quería levantar una generación sana y obediente. Y aún así se corrompió el pueblo. Con esto les digo que no importa por cuánto tarde la dificultad o el proceso por el cual tú estés pasando, confía en Dios, porque Él sabe cuándo tú lo necesitas. Pero al final Dios te dará en tiempo y fuera de tiempo lo que tú necesitas. Dios siempre está a la par de nosotros, siempre está delante de nosotros, siempre está por encima de nosotros, y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe los más mínimos pensamientos que nosotros tenemos, pensamientos malos, pensamientos crueles, pensamientos de mentira, pensamientos que a veces mismo nos imaginamos cosas que no son, y Dios lo sabe, porque Él lo sabe todo. Él lo ve y escucha. Él escucha el corazón, Él escucha el llamado de los seres humanos que se escuchan en el reino de los cielos como trompeta. Usted no escucha una trompeta cuando hace del chofar, es cuando llama a las horas, a la oración. Así son las trompetas de los auxilios, de las peticiones que le hacen al Señor en el reino de los cielos. Y todas son atendidas. No hay nada que el Señor deje de hacer. Estos dos hombres, ya con más de 80 años, anhelaban ese momento. Todo Israel había estado esperando. Por eso Dios tuvo que permitir que la generación incrédula muriera en el desierto, y que la nueva generación que se levantara tuviera fe y tomara la tierra prometida, porque era necesario. Era
necesario que eso fuese así, porque Dios tenía que probar los corazones. Dios nos prueba a nosotros todos los días, al pastor, al poeta, al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro, todos los días, a toda persona incircuncisa, a toda persona creyente. Dios nos escudriña todos los días nuestros corazones. No hay nada que esté ahí que el Señor no lo sepa primero. Y cuando lo traemos a la boca puede ser de bendición o de maldición. Entonces es preferible que cuidemos nuestro corazón y saquemos todas esas cosas malas que tenemos y anhelemos las cosas de Dios, la espiritual, las cosas buenas que queremos para nosotros y para nuestra descendencia, para nuestros hijos, porque ellos son el retoño, ellos son los que tienen en sus manos la continuidad de nosotros en esta tierra. Porque el día de mañana, cuando venga la tribulación, hay de aquel que no esté para una brecha, porque el que esté para una brecha desaparecerá, y el que no se quedará, y ahí va a ser el crujir de dientes y el llanto y de auxilio al Señor, porque los que van a quedar son los que van a ser atormentados por Satanás. Amén. En la tierra. Amén. Hay mucha gente que son incrédulos y que ellos arrastran a su familia a ese fondo negro y oscuro. Por eso Jesús vino, para que nadie se pierda, para que todos supieran la verdad y tuvieran vida eterna. ¿Y cuál es la verdad? La que nosotros siempre tenemos que hablar siempre con la verdad, tenemos que decirle a la gente con la verdad, ser franco con la persona. Si a la persona no le gusta, bueno, ese es el problema con la persona, ese es el problema de la persona con Dios, no con nosotros. A veces a mí me toca dar palabras fuertes, palabras reprensivas, y las personas, la gente se ponen bravas, pero yo le digo, mi hermano, mi amigo, no se ponga bravo con esta profeta, porque yo no tengo culpa de que el Señor me utilice como instrumento para dar una palabra a usted. Reciba la palabra, analícela y búsquele el lugar a esa palabra y vaya a la presencia de Dios y pregúntele, Señor, ¿por qué? Porque Él da respuesta y Él habla con todos nosotros. Dios no es un Dios que se desentiende. No es un Dios de que nos agarra como un paño y después lo que nos utiliza y después nos sacude. No. El Señor siempre está ahí para levantarte en los momentos más difíciles de nuestra vida. Si tú estás caído, tienes que buscar a la presencia de Dios y decirle, Señor, levántame con tu mano derecha, porque tú eres aquel que creaste los cielos y la tierra. Tú eres aquel que creaste la constelación, que creaste las estrellas del cielo, la osa polar y la osa grande, el sol y la luna. Tú fuiste lo que lo hiciste, Señor. Entonces, sosténme de tu mano derecha, indícame el camino, sosténme y que tú no me faltes y dame dirección en todas las cosas, porque Él no te dejará caer cuando tú lo reconoces a Él como tu Dios y tu suficiente Salvador. Entonces, el Señor vino a traer la verdad para que nadie se pierda. Marcos 9, del 23 al 25. Yo le invito a que lean la escritura porque es necesario de que todos tengamos el conocimiento, así no la entendamos. Si no la entiende, pídale sabiduría y el entendimiento a Dios. Marcos 9, del 23 al 25. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. A veces tenemos enemigos de tales tamaños que nos enmudecen y no podemos decir, Dios está conmigo. O hay veces nos hacemos los ciegos o nos hacemos los sordos, que escuchamos la palabra de Dios y por no escucharla cambiamos de emisora, cambiamos el televisor, vemos a alguien que está leyendo la escritura y nos apartamos de esa persona. Pues ustedes, esas personas que tienen ese defecto, no es un defecto, es un demonio. Y tenemos que echar afuera todo demonio de inmudez,
todo demonio de incredulidad, todo demonio de soldera, todo demonio tenemos que echarlo afuera. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen todos los días para que nuestra vida sea paupérrica, para que nuestra vida sea una vida en desastre. Pero si nosotros reprendemos y echamos afuera esas cosas, esas contrariedades que nos llegan de pronto, no, yo no voy a hacer eso porque me va a ir mal, no. Usted va y lo hace y reprende a ese demonio que a usted le está poniendo ese obstáculo y usted siga adelante. Por eso en esto le dijo Jesús, por causa de los incrédulos. ¿Por qué habló Jesús así? Porque había mucha gente que estaba alrededor del endemoniado, que era sordo y mudo, y que todos pensaban, este no lo va a poder hacer, nadie lo va a poder sacar, no le va a sacar ese demonio, porque aún sus propios discípulos tampoco habían podido hacerlo, pero el Señor lo hizo para que aquellas personas incrédulas creyeran en Él, porque Él vino a traer la verdad y la vida eterna, y Él vino a traer toda presencia a nosotros. Amén. Dice la palabra, a veces no damos el paso para no pasar la dificultad o no pasar el río. Este es por último. Es porque le damos oídos a personas incrédulas, y así como el tiempo de Josué, así como en el tiempo de Josué pasaba, en el tiempo de Moisés pasaba, habían personas incrédulas que le decía a otros que no prestaran atención. Incluso Israel en el medio del desierto tuvo una dificultad tan grande que hubo una división dentro del pueblo. Cuando se levantó el pueblo de Coré en contra de Moisés y en contra de los mandamientos de Dios. Y Coré quiso decir de que Dios hablaba con él, y Dios lo puso a él en mal, porque la tierra se abrió y se lo tragó. Eso para que tengamos en cuenta de que el incrédulo, si muere, va a dar al infierno. Pero si el incrédulo todavía está a tiempo de recibir a Jesús, de hacer las cosas que el Señor le envía, que nos envía a hacer, de salvar un alma, porque si usted recibe a Jesús en su corazón, ¿verdad?, y usted hace la obra de Dios y está trabajando en la obra de Dios, entonces ese mensaje que usted transmite puede llegar a otra persona para ser salva. Es necesario que nosotros abramos nuestra boca y que nos convirtamos en palomas mensajeras en llevar el mensaje de Jesús. Amén. Por eso mismo hay personas que son incrédulas, que nos hacen sentir y nos dicen que eso no va a suceder. No, eso no te va a suceder nada. Veas esto, que eso no te va a pasar, y resulta que no es el tiempo que nosotros tenemos que dar el paso. Entonces, que había mucho del pueblo de Israel que no creía en Moisés ni en Josué. No haga caso ni ponga oído a la gente que le dice a usted o a su familia, o le dice a usted, al hijo, tu padre es malo, apártate de él, tu hijo no sirve, sácalo de tu casa. No haga caso, porque esas palabras vienen palabras del enemigo. Ese es Satanás que quiere llevar su hogar a que su hogar desaparezca, a que su hogar no tenga una buena vida y no gane la vida eterna. Esas personas que son incrédulas, no permitan en su casa ni al mentiroso ni al incrédulo, sáquelo de su casa, échalo afuera, porque esas personas son personas que no son codiciadas, son personas que tienen muchos perjuicios y traen muchos problemas a su casa, a su familia, incluso hasta en su trabajo, porque en su trabajo puede ser que usted esté haciendo las cosas bien, pero resulta que viene una compañera y le agarra el numerito y entonces la malpone mal y le habla mal a usted del jefe, que el jefe le dice algo, que el otro compañero. No le haga caso. Primero pregunte a Dios si lo que esa persona le está diciendo es verdad, y si no es verdad, el Dios se encargará de esa persona. No tenemos que ponerle atención a las personas incrédulas y tenemos que darle el paso, pasar el río. Póngase el cinturón, póngase un buen calzado, una buena vestimenta, y atrévase usted y yo y todos los que me están escuchando a pasar el río. No tengamos temor, porque no nos vamos a ahogar. La palabra dice que aunque tú estés anegada, no te ahogarás.
No te vas a ahogar aunque pases por las aguas, porque Él estará contigo para sostenerte y ayudarte, para que te esfuerces y para que seas obediente y haga la voluntad de Dios. Pasar por el río es pasar con Dios. Si Dios está contigo, te dice, si le crees a Él siempre estará contigo. No temas en pasar el Jordán, no temas en pasar el río, no temas en pasar y enfrentar las dificultades, las circunstancias y los procesos, porque todos los procesos pasan. Es como cuando viene la tormenta. La tormenta viene, pasa y se va, y después todo queda en silencio. Así es. Dios quiere darle a usted una vida mejor, una vida de gozo, una vida de salvación. Que usted y su familia y su generación gocen de esa salvación, de esa cobertura, para que podamos tener lugar en el reino de los cielos. Pase el Jordán. Dios me lo bendiga y me lo guarde hasta el próximo jueves. Que Dios lo acompañe todo este fin de semana y me le dé vida y salud para que nos conectemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones.